Hegel entiende la guerra como una dimensión completamente necesaria del Estado. El Estado no siempre está en guerra, pero siempre tiene que pensar en la posibilidad de la guerra, ¿no? Él dice que la guerra es una respuesta contingente a la contingencia. Y en este sentido, en esta duplicación de contingencias, es algo necesario, ¿no? Y es algo necesario fundamentalmente para él, ¿no? Desde el punto de vista ético. La guerra es la prueba, dice Hegel, de la idealidad de todos nosotros, del hecho de que nosotros, los seres finitos, pues tenemos que incorporar alguna dimensión ideal. En la medida en que la guerra implica un peligro, una amenaza, un claro horizonte de muerte que solamente se puede aceptar o interiorizar si tú tienes alguna idealidad, esto es, tienes algo por lo que morir, ¿no? En este sentido, la guerra es parte de la autoconciencia del ser humano, de su finitud, y en cierto modo es la inevitable condición para recuperar la idea de alguna trascendencia a tu propia vida finita. Y para Hegel esto era enormemente necesario porque la forma normal de funcionar la sociedad civil es la de elevar el individuo a absoluto. Y esta manera de funcionar la sociedad civil introduce al ser humano en una ilusión de autorreferencialidad, una ilusión de autosuficiencia que la guerra te permite comprender y disolver. Ahora, esto es así siempre que hay un Estado, ¿no? El problema de las sociedades modernas es que la sociedad civil es muy expansiva, se basa en la competencia y por lo tanto la guerra es, invirtiendo la frase de Clausewitz, es la economía por otros medios, ¿no? Clausewitz decía que la guerra es la política por otros medios. Hegel, en cierto modo, comienza a darse cuenta que la guerra es la economía por otros medios. Entonces, que es necesaria para la economía, que una economía en expansión inevitablemente tiene que llevar a una lucha de conflictos por los mercados, por las colonias, que por lo tanto el capitalismo tiene una dimensión imperial inevitable y que esa dimensión imperial inevitable tiene al final que desembocar inevitablemente en una guerra, ¿no? Y en este caso la guerra era un mecanismo de aceleración de todos los fenómenos modernos, ¿no? Un dispositivo de aceleración del capitalismo, un dispositivo de aceleración del Estado, un dispositivo en esta medida de acortamiento de los tiempos de paz, ¿no? Cosa que a él, en cierto modo, no le parecía algo completamente negativo. Podríamos decir que la guerra es lo que permitía al burgués convertirse en ciudadano, esto es, compartir el destino de una colectividad, de una comunidad, y no solo verse a sí mismo como autosuficiente. Y desde ese punto de vista él creía que era compensatorio del individualismo contemporáneo. Bueno, esta es una pregunta muy importante. Por regla general, los especialistas les gusta ver a los autores en aquellas dimensiones que son menos problemáticas, ¿no? Les gusta ver en aquellas dimensiones de su propio pensamiento que son más, podemos decir, más ofertables, más cómodas, más transitables.
Esto ha determinado, desde cierto punto de vista, que Hegel haya sido visto en los últimos tiempos más como un pensador teórico, ¿no? Ahora, sin embargo, tenemos que darnos cuenta de que todos los elementos conceptuales de su sistema van a la concreción de lo que es la filosofía del Estado, y la filosofía del Estado va dirigida a la cuestión fundamental de las relaciones internacionales, y dentro de la cuestión de las relaciones internacionales la guerra es siempre una posibilidad, ¿no? Yo creo que esto está íntimamente relacionado con la inclinación por la abstracción de la filosofía contemporánea. La filosofía contemporánea, sobre todo la que emerge después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, se ha movido en un horizonte que podríamos decir un horizonte de paz, ¿no? Que ha querido olvidar los temas conflictivos y que ha preferido moverse en dimensiones abstractas. Pero Hegel no puede ser comprendido así. Hegel construye un sistema que lleva directamente a la filosofía de la historia, y la filosofía de la historia es un desarrollo de su teoría del Estado y de su teoría de las relaciones internacionales, y por lo tanto todas las concreciones de su pensamiento abstracto se dan cita en este preciso asunto. Por otra parte, la filosofía contemporánea desde el punto de vista político ha estado dominado en los últimos 50 años por lo que podríamos llamar las teorías globalistas. Las teorías globalistas tenían una aspiración fundamental, que era considerar que la economía ya era la esfera que dirigía nuestras sociedades y que por lo tanto tenía la consecuencia buena de que eliminaba la centralidad de las cuestiones políticas y eliminaba la centralidad de las cuestiones de poder, y sobre todo de las cuestiones de poder imperial. En este sentido, la teoría de Hegel sobre la guerra, sobre el Estado, sobre las relaciones internacionales, parecía que estaba completamente superada. Basta recordar a Fukuyama, ¿no? Que estaba en condiciones de decir que finalmente la historia en el sentido hegeliano se había acabado porque habíamos llegado a la universalidad adecuada, que era la universalidad de la sociedad capitalista, de la sociedad burguesa, de la sociedad occidental, ¿no? Bueno, esto era un diagnóstico que Hegel jamás tuvo, jamás podía haber tenido, porque él, yo creo que como los grandes pensadores, entendía la imposibilidad de autonomizar la economía. La economía necesita ser interpretada, y esa interpretación de la economía es siempre subjetiva y por lo tanto inevitablemente tiene una connotación política. Y en la medida en que el sujeto puede ser sujeto político, sujeto personal, tenga que interpretar la economía, tiene que manifestar su voluntad y por lo tanto tiene que ser una expresión de poder. Y en este sentido yo creo que todo lo que hemos llamado el mundo de la globalización quería ocultar todas esas duras realidades mediante la autonomización del mundo del mercado. Y Hegel nos recuerda que el mundo del mercado produce problemas políticos, produce problemas sociales que tienen que ser abordados desde instancias que claramente son instancias de eticidad, instancias en las que conviene recomponer la universalidad por otros medios que no el estrictamente económico, ¿no? Y en este sentido no ha sido el ambiente propicio para recibir este Hegel. Aquí es donde realmente nos la jugamos, ¿no? Hacemos este tipo de aproximaciones a los filósofos clásicos en la medida en que aspiramos a tener herramientas con las que mediar nuestro presente. No nos interesa tanto
el conocimiento filológico de Hegel. Lo que nos interesa es la manera en que podemos mirar el presente atravesado por sus propias categorías, con esta mediación cultural, ¿no? Yo, en este sentido, creo que la clave de lo que estamos viendo en el presente es una tesis específicamente hegeliana que dice que un pueblo alcanza solo una vez su dimensión universal. Podemos decir que, en el caso de que sea así, el pueblo español ha alcanzado solo una vez su dimensión universal, ¿no? Descubre América, organiza la colonia americana, transfiere la civilización occidental al hemisferio sur y se consume en ese proyecto. De hecho, si nosotros vemos todos los tratadistas españoles de la mitad del siglo XVII, todos coinciden en que estamos consumidos, nos hemos consumido como pueblo. Es verdad que América ha traído mucha plata, pero a nosotros, los españoles, nos ha consumido. Nos ha consumido ante todo por un motivo fundamental, porque nos ha hecho creer que éramos poderosos, ¿no? O que la plata americana nos hacía poderosos. Y de esa manera nos hemos confundido acerca de nosotros mismos, porque el poder no estaba en la plata americana, sino que estaba en ese tiempo, estaba en la construcción de un comercio, en la construcción de una ciencia, de una técnica avanzada, ¿no? Esta es la tesis de Hegel. Un pueblo solo una vez tiene una dimensión universal. Y lo más patético que le puede pasar a un pueblo es, dice Hegel, es creer que sigue manteniendo esa dimensión universal que una vez tuvo. Porque los pueblos que cometen este error están obligados a ir dando tumbos por la historia sin reconocer nunca la realidad, ¿no? Mutatis mutandis, la pregunta que uno puede hacerse desde el punto de vista de Hegel es hasta qué punto los Estados Unidos ya han tenido su oportunidad de ser el pueblo universal, ¿no? Hasta qué punto cuando Fukuyama dice ahora la historia se ha acabado, está diciendo ahora la historia se ha acabado para un estadounidense, porque efectivamente para nosotros ahora es el momento de la victoria. Pero este Hegel, uno solo gana una vez. Y si esta imagen, si esta tesis, que es una tesis de filosofía de la historia hegeliana, es verosímil, tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Por qué esto significa, tenemos que preguntarnos, cómo se comportan los pueblos que ya a los que ya le ha pasado la hora de la victoria? ¿Cómo resisten? ¿Cómo se desquician? ¿Cómo se perturban? ¿Y cómo sacuden a la propia humanidad por la pretensión de mantener la posición de un pueblo universal, ¿no? Pero al mismo tiempo nos lleva a otra pregunta. ¿Quién cogerá el legado? ¿Quién cogerá ese legado de pueblo universal, ¿no? Por supuesto, esto nos permite comprender de una manera completamente diferente nuestra historia reciente. La batalla por ser un pueblo universal, propio de Rusia, Tercera Internacional, que fue la aspiración de ser un pueblo universal, ¿no? De un modo clarísimo, y que también podemos decir si ha sabido encajar bien por parte de las actuales autoridades rusas, que ya no lo es. Pero, claro, si analizamos la historia en estos términos, ¿qué tipo de horizonte se nos presenta cuando
dos pueblos que han combatido por ser pueblos universales, Estados Unidos y Rusia, de repente se dan cuenta de que la cosa les era más favorable cuando ellos polarizaban las estructuras mundiales, ¿no? Y que por lo tanto quieran volver a la vieja situación de Guerra Fría de una forma pacífica, como aliados. Esto es, con la voluntad de repartirse el mundo como manera de que ninguno de los dos pierda todavía el carro de ser pueblos universales, ¿no? Y esto en buena medida nos permite explicar nuestra situación actual, ¿no? Porque hasta hace un año, Estados Unidos tenía una aspiración, una fundamental: Eurasia. Penetrar tan profundamente en Eurasia como pudiera. Esto es lo que determinó que Biden llevara la OTAN hasta Ucrania, quisiera llevar la OTAN hasta Ucrania y más allá de Ucrania, Georgia, etcétera, ¿no? Sin embargo, en cierto modo, esto es lo que ve su fin, ve su momento último en Afganistán. Cuando Biden decide retirar las tropas de Afganistán, ya está diciendo: no podemos llegar con nuestra influencia hasta el ombligo mismo de Asia, que es Afganistán, ¿no? No podemos llegar hasta donde llegó Alejandro Magno. Tenemos que recuperarnos, pero sí queremos seguir manteniendo la frontera en Irán, combatiendo a Irán y combatiendo Ucrania. Esto ha cambiado. O sea, la doctrina América para los americanos, ¿no?, es una doctrina que va a hacer que Estados Unidos presione de una manera extraordinaria sobre Canadá, sobre México, sobre todo el hemisferio sur, y llegue a un pacto tácito con Rusia, ¿no? Pero esto, desde el punto de vista hegeliano, es una especie de acuerdo entre dos poderes que quieren contener al máximo el hecho de que ya han ganado una vez. Pero si miramos desde Hegel, nos tenemos que preguntar: ¿y dónde está? ¿Quién ha cogido el proyecto de pueblo universal? ¿Quién ha cogido el proyecto de ser un pueblo que haga una propuesta, haga una oferta de una nueva manera universal de comprender las relaciones entre los estados? Esto es, ¿quién está en esto? Es evidente que Rusia ha roto con el derecho internacional que ella misma construyó a través de las Naciones Unidas. Es evidente que Estados Unidos ha roto con el derecho internacional que él mismo produjo como vencedor de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en las Naciones Unidas. ¿Quién está reivindicando el legado normativo de las Naciones Unidas? China. China, el 2-3 de septiembre del año 25, organiza un inmenso desfile militar, no para celebrar, esto es importante, no para celebrar el final de su revolución, no para celebrar el aniversario de su revolución, que se celebrará en el 49, sino para celebrar el final de la Guerra del Pacífico. Esto es, el final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Una guerra mundial en la que China participó solo de manera indirecta, en la medida en que estaba implicada en la revolución. Pero sin embargo, lo que celebra es el orden normativo que emerge de la Segunda Guerra Mundial, sabiendo que Estados Unidos no puede celebrarlo porque lo está violando. El mismo día que China estaba haciendo ese desfile, Estados Unidos estaba asaltando lanchas en Venezuela, asaltando lanchas, sin ningún tipo de mandato de ninguna autoridad internacional en Venezuela. Ahora robando barcos, ¿no? Desde este punto de vista, quien está ofreciendo una normatividad basada en el orden internacional es China. Quien se está convirtiendo en un pueblo universal es China. Quien está diciendo que él tiene instrumentos
para un nuevo proceso de desarrollo mundial, porque tiene bancos y capital para establecer préstamos, es China. Y mientras tanto, Estados Unidos le concede, en una especie de alianza implícita con Putin, le concede la capacidad de presionar a Europa. Mantienen los dos potenciales de injerencia extraordinariamente poderosos en relación con las democracias europeas, y al mismo tiempo que mantienen que Europa tiene que disolverse, al mismo tiempo mantienen que Europa tiene que comprarle el armamento con el que atender a Ucrania y tiene que comprarle el armamento para su defensa. Esto testimonia de una manera muy clara que los procesos políticos de Estados Unidos y de Rusia ya no son universalizables, ya no representan los pueblos universales o mundiales que quisieron ser, y que por lo tanto esto tiene que ser puesto de nuevo encima de la mesa. Y por supuesto lo que tenemos que ver es si desde el punto de vista hegeliano esto lo organiza un Estado-nación en su previsión, como es China, que cumple toda la estructura conceptual del mundo hegeliano, o si tenemos que llegar a un mundo multipolar donde la universalización sea el fruto específico de los pueblos libres del mundo, ¿no?, en sus relaciones internacionales recíprocas y multilaterales, de tal manera que se pueda construir una universalidad sobre una base no nacional, ¿no? Aquí es donde tenemos que ver quién va a llevar la razón en el futuro inmediato, si Hegel, y por lo tanto si China es el próximo pueblo mundial, o si la universalización normativa del género humano no se construye sobre una base nacional, sino si se construye sobre una base de relaciones multilaterales que esté en condiciones de unificar de algún modo todos los pueblos que tengan una voluntad y un destino democrático. Sí, mira, esto es una pregunta un poco compleja. Yo llegué a Madrid en el año 2009 y había estado 26 años en Murcia, pensando sinceramente que yo me iba a jubilar en Murcia después de 26 años, imagínate, ¿no? Y en desde el año 2009, yo he sido director de departamento hasta el año 2022, ¿no?, que son muchos años, ¿no? Pero como director de departamento yo impuse un criterio, que era que a la hora de distribuir asignaturas no se debía tener en cuenta de manera primaria el nivel de un profesor, la antigüedad de un profesor, sino, en cierto modo, los antecedentes, las asignaturas que has dado. Entonces, cuando yo llegué, pues para dar ejemplo, tuve que cogerme asignaturas que en el fondo eran muy lejanas de mi campo de investigación. Nunca, realmente, excepto en la asignatura de filosofía española, nunca he tenido asignaturas que yo haya podido elegir. Esto puede sorprender, pero realmente es así. Entonces, cuando me jubilé, ya no tenía obligaciones de dar cursos normales, de dar cursos reglados, y podía elegir realmente los temas que tuvieran que ver con mi investigación, ¿no? Ahora me acababan de publicar un libro en Chile que era una reedición de un libro anterior de 1999 que se llamaba La nación y la guerra. Y los amigos chilenos me dijeron que si iba a continuar ese libro, que acababa, era fundamentalmente Kant, Fichte, Jünger, Clausewitz, y yo les comenté, bueno, el proyecto original era hacer un segundo volumen dedicado a Hegel, ¿no? Entonces me dijeron, escríbelo,
escríbelo ahora que tienes tiempo. Y efectivamente me puse a escribirlo. Pero cuando me planteé qué hacer como emérito, no lo tenía muy claro, no sabía muy bien qué hacer. Y entonces hablé con el grupo de alumnos que lleva el seminario Hegel, ¿no? Y me dijo, bueno, ¿qué vas a hacer ahora? Le conté estos planes de escribir el libro de Hegel y la guerra. Y le dije, ¿por qué no nos haces un seminario sobre Hegel y la guerra? Porque ellos habían tenido durante ya 2 años seminarios sobre Hegel, ¿no? Y habían dado la fenomenología del espíritu y habían dado otras cosas. Y me dijeron, de esa manera tú encuentras tu camino y nosotros encontramos la manera de mantener el seminario Hegel y de mantener un campo de estudios, que es un campo de estudios que era mi especialidad, el campo de estudios del idealismo alemán, ¿no? Yo comencé mi carrera haciendo Kant, haciendo Fichte, haciendo Hegel. Entonces me pareció bonita la idea de hacer coincidir el final con el principio, ¿no? De regresar, en cierto modo, al principio de mi carrera, ahora al final, y continuar toda la cuestión de la filosofía del idealismo alemán, viéndola de un modo que yo creo que los jóvenes no pueden verla, ¿no? Los jóvenes miran esta construcción filosófica fascinados, porque Hegel fascina, y fascina poderosamente a la juventud por la riqueza especulativa, ¿no? Pero yo que he hecho un transcurso, que he pasado por Weber, que he pasado por Carl Schmitt, que he pasado por... no siento la fascinación, sino que siento una distancia que yo creo que es madura, ¿no? Y mi interpretación no quiere pretender por nada del mundo, no ser la buena, pero quiere ser una interpretación que toma distancias. Y creo que eso solo se puede hacer en seminarios, no se puede hacer en los cursos normales, se puede hacer organizando bien los textos y se puede hacer discutiendo a Hegel desde una trayectoria, ¿no? Que para bien o para mal es una trayectoria ya muy larga de 50 años de vida universitaria, ¿no? Y creo que me entusiasmó la idea y creo que el seminario se ha mantenido bien. La prueba de fuego de un seminario es que el último día no vengan muchos menos de los que vinieron el primer día, ¿no? Esto es la prueba de fuego. Y creo que se ha mantenido bien. Han pedido que haya otra sesión de discusión y bueno, me estoy pensando que mis 3 años de mérito, al menos los 3 años de contrato de mérito, voy a hacer cada año un seminario de esta índole, de abordar un gran filósofo. Hemos abordado a Hegel, y yo creo que hemos abordado a Hegel bastante general, desde el punto de vista de la guerra. Posiblemente el año que viene aborde Kant, y aborde también Kant a través de un problema muy específico, que es un problema para mí decisivo, fundamental, que es el problema de la epigénesis. El problema de la epigénesis como teoría de la razón en Kant, ¿no? Y bueno, creo que voy a dedicarle 7 sesiones también a este tema, porque creo que puede ser un tema muy interesante desde el punto de vista de la organización del sistema kantiano, no de explicar el problema de la epigénesis, que es un problema en sí mismo importante, sino dándonos cuenta de que el problema de la epigénesis permite explicar el sistema kantiano. Y creo que esto es lo que debe hacer un profesor emérito, ¿no? Debe no hacer un curso normal, sino estar en condiciones de abordar un gran filósofo desde una perspectiva propia, independiente, libre y distante. El libro, hacer un seminario al mismo tiempo que se escribe un libro, es un proceso científico de extraordinaria complejidad. Uno puede escribir un libro de investigación, ¿no? Se encierra en su casa, sigue una lógica, lo escribe. Escribir un libro y al mismo tiempo hacer un seminario es un ejercicio
mucho más complejo, porque es un ejercicio reflexivo, porque yo escribo, pero cuando digo, cuando hablo, pienso otras cosas y tengo que volver al libro con las reflexiones que se han ocurrido, que han producido realmente la exposición oral, ¿no? Entonces, creo que es un ejercicio de bucle reflexivo más complicado que no sé exactamente cuándo va a concluir. ¿Por qué? Porque el pensamiento es un proceso infinito. Porque yo, claro, cuando doy una de las sesiones de seminario, vuelvo al libro, corrijo, aumento, cambio. Pero el hecho de que las sesiones estén grabadas implica el reto de escucharlas. Y no me gustaría acabar el libro hasta ver las lecciones grabadas, escuchadas. ¿Por qué? Porque el proceso de escritura es un proceso de profundidad. El proceso de comunicación oral en clase es un proceso de golpeo. Tú puedes estar escribiendo un libro y tienes un ejercicio discursivo, pero cuando hablas tienes que dar en el hígado, ¿no? Y tienes que acuñar algo que impacte. ¿Y cómo no recoges eso luego en el libro? Entonces no sé cuándo saldrá, la verdad. Pero no me preocupa porque tampoco tengo necesidad de hacerme competencia a mí mismo con los libros, ¿no? Acabo de salir un libro de Saavedra Fajardo, ahora está anunciado otro de Tierra y Ser, en enero hay anunciado otro de Senderos que se bifurcan, y que se espacie un poco no es un problema.